Bienvenidos a todos, yo soy Miriam Piña, directora operativa y administrativa de Apoyo Integral GILA. Muchas gracias por estar aquí. Voy a compartir mi pantalla para iniciar esta ponencia. El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales, pero antes quisiera presentar a mi compañera. Ella es la psicóloga Griselda Mondragón y es la directora de atención a pacientes de Apoyo Integral GILA. Gris. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto vernos aquí el día de hoy. Tenemos unos grandes invitados con un tema muy interesante y de interés para todos. Agradezco el que estén presentes el día de hoy y creo que va a ser de mucho provecho la reunión. Gracias, Gris. Bueno, para empezar, voy a presentar, como dijo Gris, a nuestros invitados. Vamos a ver por la presentación. Listo. El título del Zoom del día de hoy se llama Secuencia del exoma y ELA familiar. Tenemos conectados al doctor Juan Carlos Centeno Ruiz y a la doctora Vianey Ordóñez. La doctora Vianey Ordóñez es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tiene una especialidad en genética médica en el Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene una alta especialidad en padecimientos oftalmológicos de origen genético en el Instituto de Oftalmología Conde de Valencia. Su línea de investigación son las enfermedades raras de origen genético. Es profesora de pregrado de la Facultad de Medicina de la Autónoma de Morelos. Y actualmente es médico adscrito a la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras, UDER, de la Facultad de Medicina de la UNAM. También con nosotros nos tenemos al doctor Juan Carlos Centeno Ruiz. Él es médico cirujano por la Universidad Juárez, Autónoma de Tabasco. Tiene una especialidad en genética médica en el Hospital General de México. Tiene una maestría y un doctorado en ciencias médicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel número 3. Su línea de investigación es el reconocimiento de las bases moleculares de diversas enfermedades genéticas en el humano, particularmente de las enfermedades raras. Es profesor de pregrado y posgrado en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha publicado más de 180 artículos internacionales en el área de enfermedades genéticas en México, trabajos que acumulan más de 2,200 citas. Actualmente es responsable de la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras UDER de la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces, con este currículum me gustaría darle la bienvenida. Doctora Vianey, por favor, si quiere empezar, usted ya tiene lista los privilegios para poder compartir. Antes, perdón que interrumpa, quería también mencionar algo adicional, Miriam. Bien, miren, quiero comentarles que la manera en cómo logramos esta conferencia del día de hoy es a través de la alianza que tenemos con ANER, Alianza Nacional de Enfermedades Raras, con los que somos miembros justamente de esta alianza. Y fue una muy buena oportunidad la que se dio al tratar de contactar a los doctores, tanto Centeno como la doctora Vianey, porque justamente tienen poco que se inauguró esta unidad de enfermedades raras en la Ciudad de México, en particular en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y he de decirles que fue un gran logro porque difícilmente encontramos en nuestro país el que hagan este tipo de estudio completo del genoma. Y entonces, ahorita tenemos este privilegio de escucharlos a ellos y que está muy reciente su inauguración. Y de ello nos van a hablar también y todo lo que tiene que ver con lo relacionado a cómo a través de este estudio podrían también detectar la esclerosis lateral amiotrófica de tipo familiar, que afortunadamente es muy bajo el porcentaje, pero creo que tenemos unos grandes invitados el día de hoy y hay que aprovecharlos. Pues les cedo la palabra ahora sí.
Bien, muchas gracias Miriam, muchas gracias Griselda. Antes de que la doctora Vianey empiece, yo quisiera pues tomar unos segundos para agradecerles mucho esta invitación. Es un gusto realmente compartir con ustedes esta sesión y darle la bienvenida también a los pacientes y familiares que están interesados en escucharnos y que puedan también de viva voz escuchar lo que nosotros podemos ofrecer desde el punto de vista de la información genética que se conoce acerca de la esclerosis lateral amiotrófica y lo que se podría hacer en algunos casos, en casos sobre todo hereditarios, para diagnosticarlo. Entonces, muchísimas gracias otra vez por la invitación. Vamos a presentar un tema que tenemos preparado bastante rápido. Nos gustaría sobre todo que ustedes nos pudieran dar sus impresiones, hacer las preguntas que sean necesarias con toda confianza y juntos vamos a ir también aprendiendo un poquito de este tema. Muy bien, entonces si gusta la doctora Vianey empezar, adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y espero que la plática sea de gran provecho para todos los que nos acompañan. Entonces voy a compartir la presentación. Okay. Entonces, la plática que vamos a tener hoy es secuenciación de exoma como herramienta diagnóstica de esclerosis lateral amiotrófica. Y bueno, ya nos presentaron. Entonces, bueno, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad donde se ha visto que las células nerviosas se modifican, lo que hace que su función se reduzca en cuanto a su relación con los músculos a los que estos nervios están inervando. En la mayoría de los casos se desconoce la causa y tiene una prevalencia en general a nivel mundial de 5 casos por cada 100,000 habitantes. Se ha encontrado que más o menos cada 90 minutos alguien en el mundo es diagnosticado con ELA y se calcula que para el 2040 habrá más de 375,000 personas con ELA. Entonces, hablando de las causas de ELA, se ha visto que del 80 al 90% de todos los casos de ELA son casos únicos en la familia, que entonces es la mayoría de los casos. Y en una menor proporción, que es del 10 al 20 de los casos de ELA, son familiares. Entonces, hay algunos datos que nos podrían hacer sospechar de ELA familiar, que quiere decir que es cuando tenemos más de una persona afectada en la familia o ya hay un origen genético. Entonces, ¿qué podría hacernos sospechar de un ELA familiar? Que tengamos dos o más personas con ELA en la familia, que además de que haya personas en la familia con ELA, haya otras familiares que tengan demencia frontotemporal, que tengan una pérdida rápida progresiva de la función motora y que tengan un inicio más temprano de la aparición de la enfermedad. Entonces, en cuanto a las causas familiares, pues vienen de un origen genético. Nuestra información genética que está guardada en algo que se llama DNA son las instrucciones que nos dicen cómo funcionan las diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, nuestro material genético, este DNA, está guardado en una especie de libros que contienen esta información que se llaman genes. Y nosotros tenemos alrededor de 23,000 genes que están dando justo las instrucciones de cómo funciona y la forma de todo nuestro organismo. Dentro de estos genes, pues hay algunos genes que tienen que ver con el desarrollo de ELA. Y se ha visto que si tienen algún cambio, pues estos genes modifican las instrucciones que tenían que dar para que las neuronas tengan un correcto funcionamiento y es lo que puede dar lugar a que aparezca ELA. Entonces, de los 10 al 20% de los casos de ELA que son familiares o hereditarios, pues se ha descubierto hasta el momento que hay 35 genes que si tienen alguna mutación o algún cambio en sus instrucciones, pues puede dar lugar a ELA.
y estos son algunos de estos 35 genes que se han descubierto hasta el momento. Dependiendo del gen, es cómo se puede ir transmitiendo ELA en la familia. Entonces, estos 10 a 20% de los casos de ELA familiar, pues tenemos 3 modelos de herencia, que es autosómico dominante, autosómico recesivo y ligado al X. Dependiendo del gen, que sea el causal que se encuentra en la persona que tenga ELA, es el riesgo de que otras personas en la familia puedan tener ELA. Entonces, la mayoría de los casos de ELA siguen un modelo de herencia que se llama autosómico dominante. Aquí abajo vemos todos los genes que tienen este modelo de herencia. Y aquí les mostramos un árbol genealógico. En el árbol genealógico plasmamos todas las personas dentro de una familia. Los cuadritos son hombres y los circulitos son mujeres. Entonces vemos que son 4 generaciones en esta familia. Los que están coloreados de azulito quiere decir que son personas que tienen ELA. Entonces, en este modelo de herencia, cuando una persona tiene ELA, por cada hijo que tenga, independientemente si son hombres o mujeres, tienen un 50% de probabilidad de que sus hijos hereden la mutación en ese mismo gen y desarrollen ELA, y 50% de que no lo hereden y no desarrollen ELA. Entonces, por eso vemos que aquí una mamá que tuvo ELA tuvo 5 hijos, perdón, de los cuales pues 3 heredaron esta mutación y desarrollaron ELA y 2 no la heredaron y por eso no desarrollaron ELA. Y a su vez, estos hijos afectados, por cada embarazo que tuvieron, pues tuvieron esta misma probabilidad del 50% de heredar el gen con la mutación y que sus hijos también presentaran ELA. Entonces, cuando se sigue este modelo de herencia, pues vemos que va habiendo personas afectadas en todas las generaciones y se hereda a través de una persona que tenga la enfermedad. Hay otro modelo de herencia que se llama autosómica recesiva, que estos son los genes que se relacionan a este tipo de herencia. Entonces, el árbol genealógico vemos más o menos así. Si lo comparamos con el anterior, en el anterior habíamos visto muchas personas afectadas y aquí solo vemos a una sola persona. Entonces, este tipo de herencia es más común en comunidades que son pequeñas o en familias donde se tienen matrimonios con otras personas de la misma familia. Esto porque entre familiares nosotros compartimos información genética, entonces es más fácil que coincidamos, que tengamos la misma mutación que otro familiar. Y para que se presente ELA con este mismo modelo de herencia, se necesita que las 2 copias de cada gen que nosotros tenemos no funcionen de forma adecuada para que se desarrolle la enfermedad. Aquí existe algo que se llama portador, que quiere decir que si una persona tiene una copia de un gen que funciona bien y otra que no funciona bien, de todos modos la que funciona bien suple la función y no se desarrolla la enfermedad. Entonces, por eso aquí vemos que esta persona tiene papás sanos, que ellos no tenían la enfermedad, pero ellos heredaron la mutación y por cada embarazo tuvieron un 25% de probabilidad de tener un hijo con ELA, que sería el caso de este niño. Y aquí pues vemos que los papás pues tienen un parentesco. Ellos son primos hermanos, ya que el papá de esta persona y la mamá de esta persona son hermanos. Entonces es más probable tener de forma autosómica recesiva si hay un parentesco o si son de comunidades pequeñas. Y también hay otro modelo de herencia que se llama herencia ligada al X dominante, donde solamente se ha descrito un gen. En en cuanto a biológicamente, para determinar el sexo, las mujeres tenemos 2 X y los hombres tienen una X y una Y. Entonces aquí se llama ligada al X porque justo este gen se encuentra en esta X, donde las mujeres tenemos 2 X. Entonces, la forma de herencia de esta enfermedad es que las mujeres están afectadas y pueden heredar
dentro de su X esta mutación y pueden tener hijos e hijas afectados, que se parece un poquito a la autosómica dominante, pero lo que cambia es que el gen está en el cromosoma X. Y el caso de los varones que tengan ELA por este modelo de herencia, ellos pueden tener hijas con ELA, pero todos sus hijos varones van a ser sanos. Okay. Sí, gracias, Vianey. Continuando con esto, es muy importante lo que ha comentado la doctora Vianey Ordóñez. Sintetizando un poco lo que ha dicho, es decir, de todos los casos de ELA que hay en el mundo, más o menos 20% son de tipo hereditario. Es decir, se van a presentar varios casos en la familia y son causados por alteraciones genéticas que se pueden identificar con estudios genéticos específicos. Y el resto, que son 80%, los vemos así, árboles genealógicos donde solamente hay una persona con la enfermedad, que aquí vemos un varón que tiene la enfermedad aquí representado. Pero hay una cosa muy importante, más o menos se ha visto que 10% de los casos que son así, únicos en la familia, también son causados por una mutación en un gen específico. No importa que el paciente diga, pues yo no tengo papás, ni hermanos, ni tíos, ni nadie con la esclerosis lateral amiotrófica. 10% de estos casos, repito, son por mutaciones. Entonces, cuando el sujeto tenga sus hijos o tenga su descendencia, ahí tenemos el riesgo otra vez de que se presente la enfermedad. ¿Por qué? Porque las enfermedades genéticas pueden presentarse con una historia familiar muy grande, así como vimos los árboles que presentó la doctora Ordóñez, que vienen del abuelo, el abuelo al papá, el papá al hijo, etcétera. Pero a veces no, a veces en una persona empieza la enfermedad genética y a partir de ahí se puede transmitir. Entonces, repito, 10% de los casos que son aparentemente únicos en la familia con ELA, realmente son casos que son hereditarios, que se van a transmitir a las siguientes generaciones. ¿Y cómo podemos saber si es un caso esporádico como este, caso único en la familia, puede ser hereditario? Pues la prueba genética. La prueba genética nos va a decir cuál es ese 10% de pacientes que tienen esa mutación que va a hacer que se herede. Y en los casos que son familiares, que son los árboles que ya mostró la doctora, pues que tenemos antecedentes que lo tuvo la abuela, o se lo pasó la hija al hijo, pues ahí no hay duda que es familiar y ahí en 70% de las veces vamos a encontrar con una prueba genética la causa de esa enfermedad y vamos a poder saber quién de las siguientes generaciones puede presentar la enfermedad y quién no. Entonces, pues vean ustedes que tiene varios tipos de herencia, es complicado en su origen genético, pero afortunadamente pues ya hay manera de poder identificar quién tiene la forma familiar, aun cuando no tenga antecedentes en la familia, y quién no es la forma familiar, que muy probablemente no se repita esto en la familia. Ok, vamos a avanzar. Bien, ahí no sé si puedes pasar la que sigue. Muy bien. Así son los árboles en las familias con ELA hereditario. La mayoría son dominantes, como dijo la doctora, y eso indica que en todas las generaciones se van a estar presentando los afectados. Aquí ven ustedes, lo tuvo el abuelo se lo pasó al papá y el papá tuvo 2 hijos con la enfermedad. Y a nivel genético, estas letritas que vemos aquí, pues así, de manera muy fácil, es nuestro alfabeto genético. Esto es lo que vemos los genetistas cuando hacemos los estudios del material genético de las personas, de los pacientes, y en este punto donde está la flechita, ahí hay una doble señal, ahí hay 2 picos, digamos, a diferencia de las demás piquitos donde hay una sola señal, y ese pico nos indica, ese doble pico nos indica que hay algo que se llama mutación, y así es como confirmamos nosotros que en esta familia, ELA se está dando por mutación de un gen específico.
Aquí vemos otra familia, la familia B, que es lo mismo, son ejemplos de muchas familias que se han estudiado el mundo, pero lo que les queremos mostrar es que hay manera de identificar con un estudio genético las mutaciones que causan este tipo de enfermedad, sobre todo en el tipo familiar. En la siguiente lámina vamos a ver esto que para nosotros es muy importante. Alguien podría decir, bueno, si hay 35 genes que tienen que ver con ELA familiar, pero ¿cuáles son los más frecuentemente alterados o cuál es el que se estudiaría en una persona que sospechamos que tiene la forma hereditaria de la enfermedad? Bueno, en todo el mundo se ha visto que el más frecuentemente alterado es uno que se llama C9orf72. Este gen lo tenemos todos los humanos los tenemos. Así como dijo la doctora, los genes son señales o son instrucciones que nuestro cuerpo tiene para que se funcione bien todo. Entonces, hay una de esas señales o instrucciones que se llama C9orf72. Los pacientes que tienen ELA familiar o hereditario, la mayoría de ellos tienen mutado, alterado, inactivado o sin función este gen que se llama C9orf72. Entonces, este es uno de los genes responsables de la forma familiar que estudiamos con mayor frecuencia, que se estudia con mayor frecuencia. Y luego vienen otros que se llama, por ejemplo, SOT1, que es bastante famoso, porque fue de los primeros que se identificó como causante de ELA familiar o hereditario, y así, a partir más o menos del 94, de 1994, que se encontraron los primeros genes afectados, el primer gen afectado, conforme han pasado los años, ahorita tenemos 35 genes que son causantes de ELA, pero en cada población, en cada grupo étnico, hay un gen que predomina. Por ejemplo, en poblaciones, como vamos a ver ahora de algunas partes del mundo, C9orf72 es el más frecuentemente mutado, pero en otras poblaciones SOT1 es el más frecuentemente mutado. Este es muy frecuente. Y aún en algunos casos no se puede encontrar la causa, aun cuando sea ELA familiar, y decimos esto es hereditario, estudiando todos los genes, en algunos casos todavía no se conoce. ¿Por qué? Porque hay genes que aún nadie conoce en el mundo, pero a medida que se estudian más pacientes y de muchos grupos étnicos, de poblaciones o de países que no se estudian con regularidad, vamos a ir encontrando la causa. En la siguiente, aquí mostramos lo que hacemos nosotros en la unidad de diagnóstico de enfermedades raras de la UNAM. Se llama secuenciación de exoma ampliado. En palabras sencillas, es un estudio genético que nos permite ver todos los genes que tenemos los humanos. Esas instrucciones que les dijimos hace rato que tenemos y que se llaman genes en nuestro material genético, las podemos analizar. Es como el libro que decía la doctora Ordóñez, ese libro podemos leerlo completamente y encontrar dónde está la falla, dónde está la letra alterada, dónde está la palabra cambiada, y de acuerdo a eso poder decir, esto es una esclerosis lateral amiotrófica, además hereditaria, y de acuerdo a eso, pues ya tomar medidas o poder ayudar al paciente de alguna u otra manera, y eso lo vamos a ver en un momento más. Entonces, es un estudio muy completo, de los más completos que hay, pues yo diría que en América Latina. En el mundo se hace esto de rutina para muchos tipos de enfermedades y nos permite analizar todo el material genético de una persona. En la siguiente vamos también a ver qué se ha hecho en otras partes del mundo. Hay muchísima investigación y muchísimos resultados en ELA familiar. A todo el mundo, todos los países les interesa saber cuáles son los genes que están más frecuentemente mutados en sus pacientes con ELA de ese país o de esa ciudad o de esa población. Entonces aquí tenemos un estudio realizado en Japón, y aquí se vieron 68 familias, se analizaron 68 familias con ELA familiar, obviamente, y se encontraron la causa, se identificó la causa en 41 de ellos, es decir, 60%, lo que es bastante alto para una enfermedad genética. Y en Japón, en esta muestra de Japón, se encontró que el gen SOT1, que ya platicamos hace ratito de él, es el gen que más frecuentemente se encuentra mutado
en esa población de esclerosis lateral amiotrófica de tipo familiar. Pero si vamos a otras poblaciones, esto quizá cambie un poquito. En la siguiente vamos a ver otra población, en este caso de Australia, y aquí se ve que también en 60% de las familias o los pacientes que tienen ELA familiar o hereditario, se encontró la causa genética. Y aquí la causa genética no fue SOT1 como en los japoneses, sino fue otro gen que se llama C9orf72, que ya le mostraba yo en una lámina previa, que es el más frecuentemente mutado en la mayoría de las poblaciones del mundo. Entonces, cada país, cada grupo étnico tiene sus características en lo que se respecta al ELA familiar. Y hay gente que también, como vamos a ver en la siguiente, se ha preocupado por decir, bueno, y si tomamos todas las poblaciones del mundo, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuál es el resultado de ese análisis de todas las poblaciones que se han analizado? Y aquí lo tenemos, estos investigadores de Irlanda publicaron hace muy poquito, menos de 2 años o casi 2 años, un estudio recopilando todo lo que hay de ELA familiar a nivel genético en el mundo, y ellos vieron que hay más de 1.500, 1.600 familias estudiadas desde el punto de vista genético, y encontraron cosas interesantes. ¿Por qué? Porque el estudio genético nos permite establecer cuál es el pronóstico de la enfermedad. Es decir, si yo conozco cuál es el gen mutado, alterado en una persona con ELA familiar o hereditario, puedo saber varias cosas. En la siguiente lámina vamos a ver que una de esas cosas es cuál es la edad de inicio promedio que se espera para un paciente. Por ejemplo, pacientes con ELA familiar que tienen mutado uno de esos 35 genes que en este caso se llama HNRNPA1, pues se sabe que el promedio de inicio de la enfermedad es 33 años. Pero si vamos, por ejemplo, a SOT1, que es uno de los más frecuentemente mutados, ahí vemos que el inicio promedio de la enfermedad son 52 años. Son casi 20 años de diferencia en el inicio. Y eso es una información muy importante de saber, tanto para un paciente que ya tiene el ELA, como para su descendencia. Pero si nos vamos a otras formas, por ejemplo, este gen que tenemos aquí que se llama RG4, el promedio de inicio son 61 años. Entonces, toda esta información es muy importante porque nos va permitiendo predecir cómo se va a comportar la enfermedad en las familias. Y otra cosa que ya se sabe con el paso de los años y los estudios genéticos es que dependiendo del gen que está mutado en una persona con ELA hereditario, vamos a tener que la sintomatología de inicio es diferente. Por ejemplo, hay mutaciones que se manifiestan totalmente o siempre con un inicio de tipo que llamamos espinal, pero hay otras que se van a presentar más frecuentemente con un inicio vulvar, que es una afectación más hacia músculos de la cara, o hay otras que pueden tener un inicio en ciertos casos respiratorios. Entonces, todo esto se llama correlación entre la genética y el cuadro clínico del paciente. Y mientras más pacientes se estén analizando en todo el mundo, pues esto va a ser algo más exacto, vamos a tener más información y va a ser esto de ayuda para poder explicarles a las familias cuál es lo que nosotros pensamos, el pronóstico que tendrán de acuerdo a la mutación genética. Acuérdense que estamos hablando del ELA familiar, del ELA hereditario, que es 20% de los casos, pero también 10% de los casos que no hay antecedentes en la familia, que aparentemente no se va a heredar, no se está heredando, pero sí pueden tener una mutación de alguno de estos genes. En la siguiente vemos también otro beneficio del estudio genético. Hay pacientes que tienen un diagnóstico de ELA y todos sabemos que muy probablemente no son ELA. Y esto es porque hay enfermedades que se parecen mucho al ELA. Tenemos las dos cosas, pacientes que no son diagnosticados y tienen ELA. Esos son la mayoría. Hay un subdiagnóstico muy importante en nuestro país. Pero también tenemos la otra posibilidad, pacientes que son diagnosticados con ELA, pero que realmente no hay una prueba de que sea esa enfermedad. Entonces,
Un estudio genético nos permitiría en un momento determinado identificar enfermedades que se parecen a ELA, pero que no lo son. Y entonces poder decirle al paciente, tu verdadero diagnóstico es este. Hay 4 de las más conocidas: atrofia muscular espinal y vulvar. Aquí está el gen que está mutado en estos pacientes, que es diferente a ELA, que es diferente a los genes que ya mencionamos de ELA, y que tiene un tipo de herencia específico. Hay otro que se llama paraplegia espástica, neuropatía motora distal hereditaria, otra más rara que se llama enfermedad con cuerpos de poliglucosano del adulto, una enfermedad metabólica que se llama deficiencia de exosaminidasa A, que se hereda de recesiva, y otra un poquito más frecuente que se confunde también con ELA, que es la atrofia muscular espinal tipo 4, que está causada por alteraciones en el gen que se llama SMN1, y que es el estudio genético en una persona que tiene un diagnóstico probable de ELA, nos dice que el paciente tiene mutación de alguno de estos 5 genes, decimos, no, tu diagnóstico no es ese, sino es este. Y entonces el pronóstico, el seguimiento, las posibilidades en la familia, todo cambia, pero eso gracias al estudio genético. O al revés, si el estudio genético nos dice que el paciente no tiene mutación en ninguno de estos 5, pero tiene mutado alguno de los 35 que ya vimos que pueden causar ELA familiar, pues confirmamos que ese es el diagnóstico correcto y podemos entonces dar esa información a las familias. La siguiente. Bueno, esa es la última diapositiva. Como ven ustedes, bastante información, en mucho lo que se sabe acerca de la genética de ELA. Afortunadamente los estudios genéticos amplios están cada vez más accesibles y bueno, estaremos muy contentos de escuchar sus comentarios, responder sus preguntas y aquí está la doctora Vianney también para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante su ponencia hasta para la vida cotidiana, ¿no? O sea, está muy interesante. Yo tengo una duda, disculpen mi ignorancia. ¿Qué es el exoma? ¿Me escuchan? No. Creo que tienen apagados sus micrófonos los doctores. Yo no escuché, disculpa. Disculpe, doctor, mi ignorancia, pero quisiera un poco de claridad. ¿Qué es el exoma? Bien, vamos a ponerlo en términos muy sencillos. Nuestro material genético es como un libro que tiene 23,000 capítulos, ¿sí? Y después de cada capítulo tenemos como, digamos, las referencias, información, notas que puso el autor. Entonces lo que hacemos con el exoma es estudiar los 23,000 capítulos, pero solamente la parte donde está el texto, digamos. La otra parte que son las referencias, las notas del autor, las notas al pie de página, todo eso no se estudia. ¿Por qué? Porque se sabe que ahí las mutaciones casi nunca ocurren. Sí ocurren en el texto principal de los capítulos. Entonces, el exoma es eso, estudiar los 23,000 capítulos, dejando fuera esas partes que sabemos que es muy poco probable que tengan alteraciones. Y nos vamos a concentrar en la parte de los capítulos. Y eso se llama análisis genético de exoma. Y está usándose muchísimo en todo el mundo para diagnosticar enfermedades genéticas como ELA, que tienen muchas posibilidades genéticas. En caso de ELA son 35 genes, pero si hablamos, por ejemplo, de algunas formas de ceguera hereditaria o ceguera degenerativa, podemos estar hablando de 200 genes. Entonces, imagínense ahí, casi 4 veces o más, 5 veces más, ¿no? Entonces, cada enfermedad genética es distinta, pero exoma, resumiendo, es una técnica de estudio genético que nos permite ir a buscar mutaciones donde sabemos que están muy probablemente localizadas. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Para empezar esta temática, ustedes tienen una herramienta de una manita en donde están las reacciones. Quien quiera hacer una pregunta puede levantar la manita o puede escribirnos al chat para hacerlo de manera ordenada. Alguien, no sé, Gris, si tú tengas alguna pregunta. Sí, en lo que alzan la manita, miren, no sé en qué fuente encontraron que era el 20%, porque yo he encontrado en varias fuentes, nos metemos de lleno,
que va de un 5 a un 10%, porque lo que predomina, ¿no? Lo que sí he visto es que ya dentro dentro del 5 o 10% a su vez, hay genes que son más predominantes. Ya usted mencionó dos, uno que aparece en la gráfica, donde es el que mayor cantidad ha tenido que se manifiesta en ese gen, y el SOT1, que es el que yo he oído más todavía, pero en cuanto a frecuencia vi que mencionó otro previo. Sé que ahí sí hay ya más porcentajes como diferentes, pero dentro de ese 5 o 10%, un poco porque no se nos asusten los que están aquí presentes y digan, probablemente tenga esta mutación, ¿no? Pero sin embargo, también sé que en ciertos institutos de tercer nivel han hecho estas pruebas para, aunque no tengan un antecedente familiar, como bien lo comentó usted, doctor Centeno, simplemente para ver, como lo mencionaba, si hay alguna variante que pueda ahí predominar o que pudiera ser. Y también, si nos hablan a la asociación, personas que sí tienen antecedentes familiares, estaba yo analizando, por ejemplo, de Guadalajara, de Hidalgo, de Oaxaca, y ahorita no recuerdo qué otro estado, donde sí hay un antecedente de una ELA familiar, pero hasta ahí se queda, porque lo saben por parte porque no hubo un estudio genético, simplemente vieron que tenían los mismos síntomas una generación anterior y empezaron a deducir que había alguna enfermedad familiar. Hay casos que nos hemos encontrado, doctor, que está muy poco estudiada la parte de la genética humana aquí en México, al menos que les dieron diagnósticos diferentes en este tipo de familias y que no se supo hasta el final, donde sí mandaron, por ejemplo, en un caso, mandaron el estudio a Massachusetts de sangre y se detectó que sí era una ELA de tipo familiar, pero a todas las generaciones previas les habían dado diferentes diagnósticos, pero por ejemplo, hasta dónde tuvo que pasar cuántas generaciones, por lo menos 3, que se percataron de este caso. Y así, hay casos también, le comento, que nos ha tocado de que entra en pánico la familia en el solo hecho de pensar de que puedan tener una ELA familiar, porque empiezan como a experimentar los síntomas. Y cuando también nos hemos percatado que en estos casos es algo más psicológico, más de estar tan ensimismado, pensando todo el tiempo en la enfermedad que está padeciendo su familiar. Y que bueno, a muchos les daría mucha tranquilidad en algunos casos el hacerse el estudio, que también me lo han expresado, ¿no? Y bueno, esto es así como la inquietud que yo le puedo compartir de lo que yo me he encontrado a lo largo de este tiempo en la asociación y que creo que era importante que habláramos del tema, ¿sí? Claro. Y pues felices de que ya haya aquí en México ese estudio, que no tengamos que ir a otro país a solicitarlo, ¿no? Claro, sí, sí, es muy importante lo que comenta Griselda. Sí, la cifra de 20% se maneja ya en muchas series, en muchas fuentes. Realmente esto varía mucho porque, como decíamos, cada país tiene su casuística, ¿sí? Y esto varía 15 a 20%. Yo no creo que si son 15 o son 20 haya tanta diferencia. Lo importante es reconocerlo. Y lo importante es saber que tenemos cada vez más accesibles las pruebas genéticas que nos permiten saber si es frecuente o infrecuente. En México tenemos que hacer mucho trabajo también para saber si el ELA familiar tiene cierta frecuencia u otra. Y esto tiene que ser una herramienta que nos dé certezas y tranquilidades, ¿no? Ya no es como antes que decíamos, bueno, pues lo que suceda, ¿no? Sino que ahora ya hay una herramienta que me permitiría saber si estamos ante un caso de ELA familiar o un caso de ELA no familiar.
y creo que ese es un avance muy importante. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es que la ciencia está avanzando muchísimo, y entonces si un país o una ciudad o una población tiene un censo o un registro de pacientes con ELA familiar y las mutaciones que están causando esa ELA familiar, cuando haya un tratamiento específico dirigido para ese tipo de pacientes, ya los tenemos identificados, ya ese camino se recorrió. Esto es una realidad para muchas otras enfermedades diferentes a ELA. ELA, el gran problema, los grandes problemas que tiene, ustedes saben, es que su inicio tardío complica mucho el hecho también de saber si los pacientes pudieron tener un padre o una madre con la enfermedad, sobre todo cuando los padres fallecen jóvenes y nos quedamos con la duda si ellos pudieron también desarrollar los síntomas o estaban iniciando, etc. Entonces, en esas familias que tú comentas bien y que pasan otras enfermedades también, que hay miedo, hay temor, empiezan a pensar que si tal vez haya otro familiar, otra persona con este problema, la prueba genética nos pueden dar esa certeza descartando o confirmando el diagnóstico. Entonces creo que estamos en un momento que hay que aprovechar la tecnología para beneficio de los pacientes. El diagnóstico obviamente que es una parte, pero de ese diagnóstico se derivan otros beneficios que ya hablamos en este momento tangibles, y seguramente se van a derivar otros que están en desarrollo en muchas partes del mundo, que tienen que ver con tratamientos y con muchos estudios que tienen que ver con esta parte. Ok, muchas gracias, doctor. Una pregunta, usted habla de la accesibilidad de las pruebas genéticas. ¿Qué tan accesibles son? ¿Son muy caras? ¿A dónde tendría que acudir uno si tiene esta inquietud? O sea, ¿cómo se solicita una prueba genética? Bueno, ahí eso es importante. Hace unos 20, 25 años se terminó de esto que se llamó el proyecto de genoma humano, y que era leer todo ese libro de 3.000 millones de letras que yo les decía, o de 23.000 capítulos. Y eso costó $3.000 millones. Fue una cosa impresionante, un trabajo tremendo, muchísimo dinero y mucho esfuerzo. Ahora ese mismo trabajo se puede hacer por unos cuantos pesos a nivel clínico para el diagnóstico. Entonces, en breve, un estudio de este tipo hasta hace poco, y sigue estando así en laboratorios particulares, entre 60.000 y 40.000 pesos. En la unidad de diagnóstico de enfermedades raras que nosotros acabamos de inaugurar, que es parte de la Facultad de Medicina de la UNAM, y que no tiene obviamente fines de lucro, sino fines de diagnóstico y de apoyo a la población, este estudio lo estamos haciendo por un valor de 15.000 pesos. Es el estudio más completo que hay en México de este tipo, y el más económico. Sí sabemos que hay muchos pacientes que todavía no pueden acceder a un estudio de 15.000 pesos, pero también pensemos que hay pacientes que han pasado muchos años de hospital en hospital, de médico en médico, de estudio en estudio, y cuando se pueden hacer la cuenta, pues ha gastado muchísimo más de eso. Entonces, lo que queremos decir nosotros para esta enfermedad ELA y para muchas otras que estamos estudiando en esta unidad de diagnóstico es que a veces una prueba genética indicada a tiempo puede ser mucho más económica que una batería de estudios que a veces indicada sin mucho fundamento, y nos puede dar una información de mucho valor. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. También queremos en un futuro, obviamente, empezar proyectos de investigación para pacientes que no puedan pagar esos estudios, que puedan acceder, y eso es algo que la unidad que estamos inaugurando pues tiene en mente, y ya estaremos en comunicación para que ustedes también puedan beneficiarse en un momento dado de pacientes que no puedan acceder al estudio en este momento por el costo, puedan ingresar a algún tipo de proyecto de investigación de diagnóstico. Claro, muchas gracias, doctor. Estaremos pendiente ya posteriormente el contacto de nuestra compañera Griselda para que puedan derivar todas sus inquietudes. Quiero invitar a José de Jesús, que nos acompaña desde el inicio de la ponencia. José, ¿estás ahí? Sí, gracias. Saludos desde Saltillo, Coahuila. Una pregunta. Ahorita los datos que nos pasó eran de Europa, Asia,
y Norteamérica, ¿verdad? Me imagino que en México y América Central y de América del Sur todavía no existe este tipo de censos para saber qué tanta población está afectada en ELA. Y otra pregunta es, ¿cómo se llama el estudio que se harían mis familiares para saber si pudieran tener ELA, pues, o sean candidatos a tener ELA? Gracias. Sí, justo la mayoría de los estudios que se han hecho son en población europea. Entonces es de quien más información se tiene, pero bueno, ya vimos que Australia y Japón empiezan a hacer sus estudios. Aquí en México no hay como tal un estudio que incluya pues tantos pacientes como esos. El estudio que nosotros tenemos en la unidad que se podría hacer para su familiar es el estudio de secuenciación de exoma ampliado. Entonces, en ese nos permite analizar los 35 genes que se han reportado hasta el momento para esclerosis lateral amiotrófica y nos da la oportunidad de también estudiar los otros genes que el doctor les compartió, que a veces los síntomas se parecen a ELA y se pueden confundir nada más con las manifestaciones, y es el estudio genético el que nos puede confirmar cuál es la causa. Nosotros recibimos pacientes de toda la República que estén interesados en hacerse el estudio. El estudio consta nada más de una toma de muestra de sangre y de la sangre extraemos este material genético y vamos analizando los 23,000 genes. Entonces, pues aquí con este estudio podemos descartar que sea una causa familiar o hereditaria o sea del otro 80 o 90% de los casos que sea aislado y no genético. Sí. Complementando, José de Jesús, lo que dice la doctora Vianney, que es muy importante, las pruebas genéticas iniciales se tienen que hacer en el paciente con ELA, porque si ahí en ese paciente encontramos la alteración genética, pues ya vamos a buscar esa alteración en sus familiares. Pero si en el paciente con ELA no encontramos la alteración genética después del estudio, entonces eso nos indica que no es una forma familiar y no tiene caso hacer estudios en sus parientes o en sus familiares. Entonces la prueba es en el paciente y ya una vez encontrando dentro de ese mar de posibilidades cuál es la causa en ese paciente, ya nos vamos a la familia. Sí, gracias, doctor, porque creo que es importante conservar un poco la calma en cuanto a dedicarnos a hacer pruebas y pruebas y pruebas. Debe de haber un proceso y un camino, ¿no? Entonces eso es mucho más claro, yo creo, ¿no? Más y mayor tranquilidad, ¿no? Tenemos aquí a Laura González. Laura, voy a reactivar tu micrófono. Ya está. Hola, hola a todos. Bienvenida, Laura. Saludarlos. Pues mi pregunta iba perfectamente a lo que contestó ahorita el doctor, que yo sabía que se tenía que hacer al paciente, ¿no? Con ELA, porque en algún momento lo quisimos hacer. Yo contaba con un seguro de gastos médicos que lo cubría, pero un neurólogo nos dijo que no, que tenía que ser directo al paciente. Los familiares, así como dice, ya que hubiera un gen en el paciente, entonces ya yo era candidata para hacérmelo. Entonces, ya mi pregunta fue contestada antes de hacerla. Muchas gracias. No, gracias a ti, Laura. Bienvenida. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Si no encuentran dónde levantar la manita, levanten su mano y yo los ubico. ¿Alguien más que tenga una pregunta? ¿Nadie? ¿Nadie? Ok. Rosario. A ver, Rosario, te voy a activar tu micrófono. Ya te ubiqué, ya puedes hablar. Si lo quieres activar. Ok. Ahí ya te escuchamos, ¿sí? Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Escuché que el doctor dijo que hay 3 edades en las cuales
da la enfermedad de ELA. La última que mencionó es la de 60 años, algo así, o estoy en lo correcto o no. Gracias, Rosario. Sí, me refería más que nada a la correlación que se ha hecho entre la parte genética y lo que se ha visto a qué edad en promedio empieza la enfermedad. Entonces, de esos 35 genes, se ha visto que si un paciente específicamente tiene la mutación en este gen, él va a empezar más temprano su enfermedad. Pero si otro paciente tiene mutado otro gen, empieza más tardíamente. No es que sean tres edades distintas, sino más bien que el promedio de edad va a variar dependiendo de la causa genética. Y esto es igual para muchísimas otras enfermedades neurológicas y genéticas de otro tipo. Entonces, lo que los genetistas queremos y los médicos queremos es poder decir al paciente, mira, la prueba genética o el hallazgo genético tiene una aplicación práctica para ti, porque si nosotros encontramos esta característica genética en tu material genético, podemos saber o podemos anticiparnos a cómo va a estar tu enfermedad en algunos años, o anticiparnos a cómo va a estar la enfermedad si es que alguno de tus hijos heredó esa mutación. Podemos anticiparnos a saber qué es lo que tenemos que cuidarte. Tenemos que cuidarte más la parte de las extremidades o más la parte de músculos faciales. Tenemos que cuidarte más esto o qué otra cosa. Entonces, eso es lo que se quiere. No tanto como que digamos hay tres enfermedades, pero sí es cierto que hay alteraciones genéticas que nos dan una ELA a más temprana edad. Eso definitivamente. Y como decía la doctora, en general, cuando hay una causa genética, cuando es el hereditario, el inicio es un poco antes que las formas que no son hereditarias. Eso es lo que se ha visto también con toda esa información que se está recopilando en todo el Quiero mundo. también comentar algo, doctor. Claro. Fíjese que nos hemos encontrado también la ELA a muy tempranas edades. Las más tempranas, bueno, al menos aquí en México, hemos encontrado, se contactó con nosotros hace unos años una familia de Monterrey. Su hija tendría que 18 años. Y eso, posteriormente de 26, 28 años, nos hemos encontrado cada vez más jóvenes con ELAs a muy temprana edad, cuando el promedio, como usted comenta, está de 50 a 70 años, de 40 a 70 más o menos, pero sí ciertamente que hay ELAs a edades más tempranas. Y también yo he encontrado esto, doctor. Por ejemplo, cuando hemos visto una familia que ya lleva 3 generaciones al menos que la han tenido, nos hemos percatado que las generaciones presentes desarrollan a más temprana edad la enfermedad, y quienes la tuvieron inicialmente eran personas ya de 40, 60 años, y ya los que están en estas edades más recientes están empezando con mucho más anticipación con la enfermedad. ¿Hay algo aquí al respecto? Bueno, eso es una observación muy importante, porque sí, hay enfermedades neurológicas en las que se presenta este fenómeno que se llama anticipación, porque la mutación, a medida que se va transmitiendo de generación en generación, esa mutación, vamos a decirlo así en términos muy sencillos, se va haciendo más dañina, que no es lo común. Lo común es que una mutación se manifieste igual de generación a generación y dé la misma enfermedad, pero hay enfermedades, y en ELA el caso podría ser el gen C9 ORF72 que ya dijimos, que ese sí se comporta así. Ese sí se comporta así. Esa es una expansión, es decir, la mutación, vamos a decirlo, se va haciendo más grande a medida que va transmitiéndose de generación en generación, y mientras más grande sea, más temprano aparece la enfermedad y más graves son los síntomas. Entonces, en esos casos, yo pensaría que se trata de este gen específicamente, que, que es de los más comunes en el mundo. Pero sí, definitivamente es algo que se puede saber con los estudios genéticos, que antes, pues, muchas familias quedaron, pues, así, sin saber qué es lo que pasaba. Y también otra cosa,
También el tener estos estudios o estas, bueno, tener ya como una certeza va a ayudar a que se tenga como una adecuada planificación, por decir familiar, porque pues nadie quisiera que tuviera alguien este gen por el tipo de enfermedad, pero le va a permitir a las familias como planear un poco aquí la parte de los hijos, ¿no? No sé si usted pudiera decirnos algo más al respecto, porque ya ve que hay enfermedad como la de Duchenne, que se hereda, y que es, pero bueno, es por poner un ejemplo. Y también quiero agregar que hay un tratamiento de la ELA familiar que está en fase 3 y que lo está impulsando por ahí. Yo lo he visto mucho publicado en la asociación en la Argentina, por ahí en el WhatsApp, Miriam, por ahí puse el nombre, pero si quieren al último lo podemos poner, la imagen de este medicamento que está en fase 3 que sería muy esperanzador pues por este tipo de ELA, ¿no? Entonces, quería como hacer este comentario. Sí, le pediría a la doctora Ordóñez si nos comenta acerca de esa parte importante que es también el diagnóstico prenatal o preimplantación incluso para las enfermedades genéticas. Entonces, sí, justo como les comenté, dependiendo del gen es el modelo de herencia y dependiendo del modelo de herencia sabemos nosotros cuál es la probabilidad de que si una persona con ELA tiene hijos, que su hijo pueda tener la enfermedad. En unos va desde el 50% de probabilidad por cada embarazo, en otros sería el 25% de probabilidad. Y en otros sería dependiendo si es niño o niña, la probabilidad de que se presente. Entonces es pues muy importante, ya que se conoce el gen, podemos nosotros establecer cuál es el riesgo específico y afortunadamente ahorita ya la tecnología ha avanzado lo suficiente que ya tenemos algo que se llama diagnóstico preimplantación. Entonces nosotros ya conociendo cuál es el gen, la celulita que se implanta para que se pueda crear un embarazo, se elige aquella que no tenga la mutación, de tal manera que ese feto o ese bebé que van a nacer no tenga ese cambio y asegurarnos que no vaya a desarrollar la enfermedad. Eso se logra sabiendo específicamente cuál es la mutación para poder hacer el diseño de la celulita que se implanta y asegurarnos que no tenga esa mutación, ese cambio y no presenta la enfermedad. Entonces, ese es uno de los avances que se ha logrado gracias a los estudios genéticos y ya el alcance que podemos hacer para ayudar a planificar la familia. Al final, pues cada familia toma la decisión de pues su salud reproductiva, ¿no? Aquí quería comentar, esto me suena como inseminación artificial, que es que escogen ahora sí que la célula, tanto femenina como masculina, para que sea la indicada para que esto no, no tengan la enfermedad como tal. Entiendo que es así. Sí. Y así es. Entonces, ya sea del varón que tiene espermatozoides o la mujer que tiene óvulo, se escoge cualquiera de las dos células que no tengan la mutación y al hacer la implantación del espermatozoide con el óvulo, pues se asegura que ninguno de los dos tenga la mutación para que el cigoto, que es la célula que se forma a partir de la unión del óvulo y espermatozoide, no, pues no tenga la mutación y no desarrolle la enfermedad. Entonces sí es como inseminación artificial porque se hace de forma en un laboratorio donde se seleccionan las células y se hace esa elección específica y ya se puede implantar en la mujer. Y Vale, eso pues también la lo razón realizan en para la eso. clínica. Creo que es una gran herramienta, una gran avance, como dijeron los doctores, para poder planificar en todo caso de que tu paciente tenga este gen recesivo, puedas lograr muchas cosas, ¿no? Prevenir, planificar, tener familia, o sea, creo que tiene muchísimas, me imagino que debe tener muchas más ventajas, pero estas ya son muchas ventajas, ¿no?
¿Ibas a decir algo, Gris? Sí, justamente que si este tipo de, decir, inseminación artificial, por así mencionarlo, también lo realizan en la clínica. No, yo creo que ahí te hacen el derivan a algún estudio. en particular. No, nosotros, por ejemplo, podemos ayudar a hacer el diagnóstico en la persona, identificar el gen y podríamos recomendarles las clínicas que se dedican a ese proceso. Actualmente son clínicas privadas. Ok, bueno. ¿Alguien más tiene una duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacerle al doctor? Les voy a abrir sus micrófonos nada más para ver si alguien más quiere hablar, pero a ver si podemos hacerlos de manera ordenada, por favor. Listo. Ya quien quiera hablar ya puede levantar la mano y pedir la palabra. No sé si alguien más quisiera comentarles. Digo, yo antes de que terminemos, la verdad quiero darles las gracias por el tiempo a la asociación. Esta enfermedad, como sabemos, es poco visible. Es muy difícil sobrellevarla. Se necesita mucha información para poder llevar un tratamiento más acertado. Y yo creo que todos tenemos muchas inquietudes, aunque no tengamos esclerosis lateral amiotrófica. La verdad es que estas herramientas son un avance para la humanidad, ¿no? Qué gran enfoque de estudiar esto. Felicidades y muchas gracias, doctores, a ambos. ¿Algo más, Grace, que quieras decir? Aquí nos dice nuestra compañera Roxana Cáceres. Hola, Roxana, muchas gracias. Bienvenida, Roxana. Está aquí José y Jesús. ¿Quién tiene otra dudita? Adelante. No, nada más, pues darles las gracias, doctora Vianey, doctor Centeno, Apoyo Integral Gila. Gracias por darnos la oportunidad de conocer un poquito más de esta enfermedad. Ya ve que pues muchos no la conocíamos hasta que nos dio. Fuimos los agraciados y a seguir adelante. Y para todos los amigos que tengamos o que tenemos TELA, que no decaiga el ánimo y siempre para adelante. Mucha suerte a todos. Gracias. Gracias a ti, José. Gracias, Jesús. José. No está de más mencionarles que en Apoyo Integral Gila, estén inscritos o no, siempre van a encontrar una puerta abierta. Contamos con mucha información en nuestro canal de YouTube. Grisela siempre está dispuesta a escucharlos y atenderles para poderles orientar, su servidora también. El día de hoy no nos pudo acompañar nuestra cofundadora, que es Laura Padilla, pero también siempre tiene el corazón, las manos y las puertas abiertas en la asociación para cuando ustedes necesiten algún tipo de apoyo y está en nuestras manos, pues adelante. Muy bien. Víctor, ¿tú Muchas quisieras gracias. agregar algo? Víctor es del grupo La L en México. No sé si quisieras comentar algo, Víctor. Roxana, a ver si ya puedes, tu micrófono en lo que escuchamos a Víctor, ¿ya estás? Sí, gracias. Nada Sí. más quería decir que les deseo muchas bendiciones, que muchas gracias, que qué bueno que existe la Asociación Gila y sobre todo mis respetos a todos. Gracias. Gracias, Roxana. Pues bueno, terminamos con una pregunta con Víctor, no sé, no lo veo. Víctor, no sé si tienes a qué. Y tiene, puede hablar, tiene su micrófono activado. ¿Ya me escuchó? Sí, Ya. claro. De parte del grupo de la L en México, muchas gracias, muy interesante y en realidad quedan muchas dudas. Siempre va a haber muchas dudas con respecto a la ELA familiar, pero algo se va despejando. Muchas gracias a los doctores Centeno y a la doctora Vianey de parte de todos. Gracias, Víctor. Y precisamente lo que queremos comentarles es que nosotros en la unidad de diagnóstico de enfermedades raras de la UNAM estamos abiertos y con mucho gusto podríamos tener otra sesión si ustedes quisieran o si alguien nos quiere contactar de manera individual para alguna duda, para alguna consulta, para lo que sea, estamos abiertos y con la mejor disposición de apoyarles en lo necesario.
y con mucho gusto lo haremos. Muchísimas gracias, doctor. Por el día de hoy ha terminado nuestra ponencia. Nuevamente, gracias a todos aquellos que se conectaron. Gracias a ustedes por el tiempo y sobre todo por esta información, ¿no? Gris, no sé si quieres cerrar con algo. Pues yo creo que vamos avanzando en el sentido de que ya tenemos esa posibilidad de hacerse este estudio. Me parece que es un precio accesible en comparación a otros que por ahí gastos que hemos tenido, pero también sabemos que hay la posibilidad de con el doctor de ver en casos que quisieran hacérselo, ver que de hacer algún sobre un estado socioeconómico, ver si tiene otro precio para quienes se les complicara. Y hay esperanza porque este estudio de fase 3, este tratamiento de Tocefersen, es una esperanza para los que tienen una ELA familiar y pues creo que no tardan mucho los resultados y eso anima, eso también anima mucho. Y pues gracias a todos por estar aquí, gracias a los doctores por su tiempo, por justamente ser los impulsores de este tipo de estudio en nuestro país y les reconocemos su trabajo y su trayectoria y el que se integra en este tipo de conferencias con población de enfermedades raras que poco nos voltean a ver y que ustedes tuvieron ese tiempo para con nosotros. Esto va a quedar grabado, se va a quedar en el canal de apoyo integral GILA para que puedan consultar posteriormente varios pacientes que por alguna otra razón no pudieron entrar el día de hoy y que seguramente van a tener conocimiento de lo que vimos el día de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias Miriam, Víctor, Roxana, todos los que estuvieron el día de hoy presentes, que esperemos verlos la próxima sesión, que es en 15 días, y ya les estaremos dando información de qué tema vamos a hablar. Pues, gracias a todos. Excelente tarde. Doctor, muy amable, doctora. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.